¿Alguna vez usted o yo hemos pasado por momentos de necesidad financiera, cuando lamentablemente a veces no teníamos ni siquiera para comprar algo de comida? Pero la verdad, si miramos hacia esos días, siempre hubo, aunque sea un pedazo de pan en nuestras mesas, que sustentó nuestro cuerpo. Y ahí donde vemos la provisión de Dios y el cuidado de Él. A veces nosotros no podemos comprender todo lo que Dios hace en nuestras vidas, pero vamos a aprender en el pasaje de día que hay algunas cosas que podemos hacer nosotros de nuestra parte que pueden asegurarnos que en nuestra mesa no falte pan. Esta es una interesante lección que hoy día vamos a tener aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 10, versículos 3 al 5 de Proverbios. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Para poder comprender un poco mejor el pasaje de día, vamos a ver ciertas cosas que la Biblia nos enseña y que son importantes para nosotros, para poder de esa manera considerar cómo enfrentamos a veces cuando pasamos necesidades financieras y sobre todo cuando a veces pasamos necesidades a causa del hambre o falta de alimento suficiente en nuestras mesas. En primer lugar, la Biblia nos dice claramente de que Dios siempre vela por nosotros. El alma del hombre que se encuentra ante los ojos de Dios siempre está bajo el cuidado de su Creador. Recordemos de que Dios está mirando nuestras vidas y a Él no se le escapa ninguno de los detalles. A Él no se le descuida nada que sucede en nuestras vidas y alrededor de todo el mundo. Como dice la Biblia, aún Él está pendiente de todos nuestros cabellos y los tiene contados. Mucho más, dice, cuando dos pajarillos están entregados a la venta. ¿Cómo no cuidará de nosotros? Dice el pasaje en Mateo capítulo 10. De esa manera nosotros podemos asegurarnos en primer lugar de que Dios siempre va a estar velando por nosotros. Pero también tenemos que entender que la Biblia nos dice de que Dios puede permitir dificultades y en este caso a veces pasar hambre y necesidad con el propósito de transformar nuestras vidas. Es a través de esas pruebas donde Él va forjando el carácter cristiano. Aprendemos, por ejemplo, de Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, que él decía que él había aprendido a vivir contento indistintamente de sus condiciones, sea que tenía hambre o sea que tenía abundancia, que si pasaba necesidad o tenía de todo. Él había aprendido a vivir contento, pero sobre todo había aprendido a vivir fortaleciéndose en el Señor para enfrentar esas dificultades. Entonces vemos aquí en este caso que el hambre, en el caso de Pablo, tenía el propósito de transformar su vida y ayudarle a depender más de Dios. Entonces vemos de que en ese caso había un propósito para el hambre. Así es que nosotros podemos asegurarnos en estos pasajes de que si es que tenemos el cuidado de Dios, siempre va a proveer para nosotros. Pero si Él desea, Él a veces va a dejar que nosotros pasemos pruebas para ser moldeados. Pero el pasaje de día en el capítulo 10 de Proverbios nos da 3 puntos que nos pueden ayudar a nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo y cómo estamos nosotros enrumbando nuestras decisiones y nuestras vidas para el futuro, para cuando sea necesario, Dios no deje de proveer para nosotros. Estas son las partes que nosotros podemos hacer, pero recordando las otras también. Dios siempre estará velando por nosotros. En primer lugar, y lo que el pasaje nos dice, es de que Dios no hará que pase hambre el justo. Más bien, el pecador es el que sufrirá. Lo que quiere decir con esto es de que Dios espera de que nosotros, sus hijos, vivamos justamente. Hagamos obras rectas. Que no entremos ni en la avaricia, ni en la codicia, ni en el robo, ni en circunstancias como esas. Tampoco en el soborno y actitudes o comportamientos que son del mundo y que buscan siempre generar
posibilidades de poder adquirir más. Esas cosas no son correctas. Dios mira nuestro comportamiento, nuestros actos, y Él considera si nuestros caminos son justos o no. Y dice la Biblia de que no le faltará pan al justo. Entonces yo tengo que considerar en primer lugar si estoy viviendo correctamente, o tal vez mis necesidades han venido a causa de mi desobediencia y eso está mal. En segundo lugar, hace referencia en el versículo 4 de este capítulo 10 que las personas tienen que vivir diligentemente cuando trabajan y que no seamos como los negligentes que descuidamos las labores. Es decir, Dios siempre está proveyéndonos a nosotros de posibilidades de trabajar, medios para poder sustentar nuestras vidas a través de la provisión que Dios nos da por medio de ese trabajo. A veces muchos de nosotros perdemos esas oportunidades porque no queremos trabajar, porque no queremos aprovecharlas. Y es ahí donde el diligente, aquel que entiende de que todas las oportunidades que se le presentan son buenas, toma uso de ellos y de esa manera trabaja. De esa forma obtiene sustento diario y puede proveer para sus alimentos. Entonces, una persona diligente en el trabajo siempre va a tener sustento suficiente. Y lo tercero nos dice también de que tenemos que ahorrar. Y este es el tercer principio aquí. Nosotros debemos recordar que a veces pasarán momentos de dificultad, no solamente en la vida política del país o en la vida económica del mundo, pero también nosotros podemos perder tal vez la salud y en ese instante no poder trabajar más. O algo llega a suceder en nuestras vidas que nos impide o trabajar o hemos perdido el trabajo. El ahorro que hayamos conseguido durante los días que estuvimos trabajando nos ayudarán siempre a sustentar nuestras mesas utilizando esos ahorros que tenemos ahí. De esa manera estamos preparándonos sabiamente para cuando venga escasez nosotros no tengamos que enfrentar dificultades. Así es que como hemos visto hoy día, tenemos que hacer las cosas correctamente o justamente. Tenemos que ser diligentes en las oportunidades que siempre nos presenta el Señor. Pero también tenemos que aprender a ahorrar y a no disipar todo el dinero. Lamentablemente a veces le malgastamos cuando creemos de que el trabajo que tenemos va a permanecer ahí por siempre y a veces no sucede. Estos principios nos ayudan a nosotros de nuestra parte a tomar nuestra parte y prevenir nosotros mismos de que nos falte algo. Pero recordemos, aun a pesar de eso, Dios es soberano y cuando Dios desea hacer algo, Él va a proveer de otras formas para que no nos falte comida. Pero si a veces Él quiere que nosotros pasemos dificultades, Él lo permitirá porque tiene un propósito. Pero nunca olvidemos, Dios nunca dejará de sustentarnos cuando en su corazón y en su voluntad tiene ese deseo. Así es que podemos confiar en ello y vivir descansando en esta verdad bíblica. Que Dios nos ayude y hasta pronto.